Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y darnos mucha gracia. Queremos pagar esta gracia muy grande al Señor a través de nuestra vida cristiana, pero somos débiles. A veces no le agradamos a Dios. Pero danos tú mucha fuerza, ánimo y mucha paz para que podamos hacer sin cesar y bien la vida cristiana. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos, haznos entender más y más tu palabra preciosa. De verdad, la palabra de Dios tiene poder y fuerza. Haznos crecer más y más con tu palabra. Siempre queremos glorificarte mucho haciendo bien la vida cristiana. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia con tu gran poder y tu palabra. Bendice a todos los hermanos. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos. Los que se han conectado en Zoom, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? A ver. Sí. Ok. Entonces busquemos. Mateo. No, primero vamos a ver. Números capítulo 5, el versículo 1. Números capítulo 5, el versículo 1. Les leo. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a los hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Si vemos aquí, el versículo 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. ¿A quiénes indican? A ellos. ¿A quiénes indican ellos? De verdad, en esa época, los leprosos y todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado, a todos los contagiados
con los cadáveres. O sea, porque tocar el cadáver no era bueno, es contagiarse en el Antiguo Testamento. O sea, no estaba limpio ante Dios, tocar muerto. O sea, significa esto, los no salvos son muertos. Andar con los muertos, con los no salvos, no es bueno. Trabajar, negociar junto con los no salvos, tampoco. Invertir algo con los no salvos no es bueno. O sea, acercarse a los no salvos no es muy bien, no está bien, no es bueno. O sea, por eso, o sea, los israelitas no tenían que tocar a los cadáveres, a los muertos, porque estaba sucio ante Dios, no estaba limpio. Y también habían leprosos. O sea, estas personas no podían entrar en el campamento donde Dios estaba. Esto significa, porque Dios es santo, ¿cierto? Los leprosos, los contagiados no podían estar junto con Dios en el campamento. ¿Qué significa esto? O sea, en el campamento, ¿qué había? Había tabernáculo. O sea, tabernáculo es el modelo y la sombra del cielo. Significa que los pecadores no pueden entrar en el cielo, donde Dios está. Así como los leprosos, los contagiados, no podían entrar en el tabernáculo y en el campamento donde Dios estaba. Aquí, el versículo 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. A todo leproso indican a los pecadores. Y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto también. Estas personas son el modelo y la sombra de los pecadores. Así como los leprosos y los contagiados no podían estar en el campamento junto con Dios, los pecadores nunca pueden estar en el cielo junto con Dios. Esto significa. De verdad, los leprosos y los contagiados tenían que apartarse de Dios y del campamento. Y ellos estaban afuera del campamento. Asimismo, los pecadores, ¿dónde deben estar? O sea, deben estar afuera del cielo, apartándose del Señor. Entonces, ¿ellos dónde estarán? O sea, los pecadores estarán en el infierno, fuera del cielo. Así podemos tomar una lección preciosa. Entonces, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El tabernáculo es el modelo y la sombra del cielo, donde Dios está. Hebreos capítulo 9, el versículo 24. Hebreos 9, 24. Les leo.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué indica el santuario hecho de mano? Indica el tabernáculo. El tabernáculo es el modelo y la sombra del cielo. Aquí dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. De verdad, el santuario, o sea, el tabernáculo, en el tabernáculo hay el lugar santo y dentro del lugar santo hay lugar santísimo. Todo es el modelo y la sombra del cielo. Así como Dios estaba operando en medio de tabernáculo. Así como Dios estaba en el tabernáculo, ahora está en el cielo. Por eso solamente los israelitas limpios, podían estar en el tabernáculo y en el campamento. Asimismo, los limpios, los perdonados, los salvos, podrán estar en el cielo con Dios y con el Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Significa que Jesucristo, después de resucitar, no entró en el tabernáculo hecho de mano, sino en el cielo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué indica el tabernáculo? Indica el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los leprosos y los contagiados no podían estar en el tabernáculo y tenían que apartarse del campamento? ¿Por qué? Para enseñarnos y darnos una lección importante, que los pecadores no podían entrar en el cielo y ellos deben estar fuera del cielo, o sea, en el infierno. Esto significa. Busquemos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí sale todo el tipo de pecador, ¿sí o no? Los pecadores ¿podrán heredar el cielo? No. Los leprosos, los contagiados, tenían que estar afuera. Asimismo, los pecadores
estarán en el infierno, apartándose del cielo y de Dios. Esto significa. O sea, los leprosos en el Antiguo Testamento, ¿qué indican? ¿A quién indican? A los pecadores. O sea, ellos, ¿dónde tenían que estar? Afuera del campamento. O sea, no podían entrar en el campamento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el campamento había tabernáculo, que es santo, donde Dios estuvo, donde Dios estaba. Y además, Dios estaba en el campamento. Por eso solamente los limpios, los israelitas limpios, podían estar en el campamento. Asimismo, solamente los perdonados y los salvos, los limpios, los que no tienen pecados, pueden estar en el cielo junto con Dios y con el Señor. El tabernáculo indica el cielo, es el modelo del cielo. Y también el tabernáculo puede ser el modelo de la iglesia. Así como Dios estaba en el tabernáculo. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde opera? En la iglesia, en verdadera iglesia. El tabernáculo es el modelo de la iglesia. Dios está en la iglesia y está operando. Por eso, solamente los salvos pueden ser usados por el Señor y trabajar con Él. Y en la iglesia, de verdad, Dios está. O sea, pero también en la iglesia hay no salvos. Hay no salvos. O sea, en la iglesia, o sea, los salvos limpios están. Ahí Dios opera. Ahí está. Y también el tabernáculo, o sea, puede ser el modelo y la sombra del cielo. Por eso o sea, así como los leprosos, que son el modelo y la sombra de pecadores, no podían estar en el campamento. Asimismo, los pecadores no podrán entrar en el cielo y estarán en el infierno, apartándose del Señor. Así podemos tomar una lección. Pero nosotros que somos salvos, podemos entrar en el cielo y estar ahí eternamente. El Señor va a preparar el cielo y podremos heredar el reino de Dios. Busquemos Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, el versículo 3. Juan 17 o 14, 14, 3. Juan 14, 3. Juan 14, 3. Les leo: y si me fuere y os prepararé lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, y os prepararé lugar. Lugar que sale aquí indica el cielo. Cuando el Señor dijo esto, estaba en la tierra con sus discípulos, ¿sí o no? Y Él murió en la cruz para quitar nuestros pecados y resucitó al tercer día y subió al cielo. ¿Por qué se fue al cielo? Para preparar el lugar para nosotros. Y después de preparar todo, ya vendrá otra vez. Pero todavía, vendré otra vez. ¿Esta palabra se ha cumplido o todavía no? Todavía no. Ya vendrá pronto y se cumplirá esta palabra. Todavía no está preparado el Señor para venir acá, para venir a llevarnos, porque aún falta a los salvos. Dios quiere salvar aún a una alma más. Dios desea que todos sean salvos, por eso aún no puede venir el Señor. Pero pronto vendrá, porque muchos siguen recibiendo la salvación, ¿sí o no? Hay límite de recibir la salvación. Hay límite del número de ser salvos. ¿Lo sabe? Si vemos en Romanos, Dios acordó el número de los salvos. Cuando llega a este número, ya el Señor vendrá y se cerrará la puerta de la salvación. Busquemos. Romanos 11, 25. Romanos 11, Romanos 11, 25. Les leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí los israelitas creen en Jesucristo. Todavía no. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, aún no cree en Dios, no cree en Jesucristo, sino solamente en Dios. Por eso, ellos no han sido salvos, no son salvos. Entonces, ¿a dónde van? Igual se van al infierno si no creen en Jesucristo, si no reciben la salvación. Aquí dice que en la parte de la mitad, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aún los israelitas son duros, no creen en Jesucristo, pero en los primeros de 3 años y medio, los israelitas se arrepentirán y recibirán la salvación. Serán puros, humildes y salvos. Pero mientras los israelitas son orgullosos y son duros, los gentiles siguen recibiendo la salvación. Por eso ahora los gentiles, o sea, los extranjeros, excepto Israel, todos los pueblos
son extranjeros y gentiles, incluyendo a los coreanos y a los ecuatorianos. Los gentiles siguen siendo salvos, de verdad. Pero si vemos aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, indica los números escogidos, los números de salvos. ¿Sí me entiende? Hay límite, hay número que Dios acordó. Cuando llegue el número de los salvos, ya este mundo, el Señor vendrá, y ya se cerrará la puerta de la salvación, de verdad. Por eso, antes de que cerrarse la puerta de la salvación, debemos predicar rápidamente a nuestra familia y a nuestro alrededor. Mire, mientras su familia y su alrededor no reciben la salvación, muchos siguen siendo salvos en todas las partes del mundo. Sin preferencia, así se usa, sin preferencia. Dios no hace preferencia, no hace acepción de hombres. Cualquier persona puede ser salvo, puede ser salva, creyendo en Jesucristo, ¿sí o no? Por eso, ahora muchos siguen recibiendo la salvación. Algún día ya se cerrará la puerta de la salvación. Por eso, ahora, sin posponer predicar a su familia y a su alrededor, debe predicar rápidamente. Mientras usted no vela, no se despierta, ¿no?, por trabajo, por preocupación, por el corazón duro, ya muchos están recibiendo la salvación, ya se cerrará la puerta de la salvación. Bueno, pero somos salvos, podemos ir al cielo. El Señor va a preparar el reino de Dios para nosotros. Y cuando prepare la iglesia, que es la esposa del Señor, ya el Señor vendrá. ¿Sí o no? Voy a ordenar. El tabernáculo, ¿qué indica? Indica el cielo, el modelo del cielo. En el campamento había tabernáculo que era santo y también Dios que es santísimo. Por eso los leprosos no podían estar en el campamento, tenían que estar afuera. Asimismo, los pecadores, los leprosos indican a los pecadores. Los pecadores no pueden ir al cielo. Se apartarán del Señor y estarán afuera, o sea, en el infierno. Y segundo, el tabernáculo puede ser el modelo de la iglesia, porque así como Dios estaba operando, centrándose en el tabernáculo, en medio del tabernáculo, Dios está operando en la iglesia, de verdad. Por eso hay operación de la salvación, hay gracia, paz, libertad y la verdadera satisfacción, de verdad. Pero en la iglesia, la mayoría de los hermanos son salvos, pero hay alguien que todavía no ha sido salvo. Es porque el Señor es misericordioso. Les deja asistir a la iglesia para que ellos tengan más oportunidad
de ser salvos. ¿Cierto? De verdad hay no salvos en la iglesia. ¿Por qué el Señor no les reprocha? ¿Por qué no les aparta? Porque el Señor es misericordioso. Está dando misericordia, está dándoles la misericordia y la oportunidad de ser salvos. Pero si no reciben la salvación hasta el fin, entonces igual estarán afuera, se apartarán del Señor, no podrán estar junto con el Señor en el cielo, se van al infierno nada más, a pesar de que asistían a nuestra iglesia, o sea, a una verdadera iglesia. ¿Sí me entendió? ¿Entendieron? Ok. Otra pregunta. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, el versículo 39. Mateo 12, el versículo 39. Les leo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera te manda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué significa esto? El versículo 40 también. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera te manda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Porque la gente le pidió hacer grandes milagros, pero ellos no eran buenos, sino eran malos, duros, y no creían en Jesucristo. Solamente ellos tenían mucho interés en milagros que el Señor hacía. O sea, los milagros que el Señor hacía. ¿Sí me entienden? Solamente ellos tenían ganas de ver milagros grandes del Señor. El Señor mostraba su gran poder y muchas veces hacía milagros grandes ante los puros, humildes, y ante los que le buscaban a Dios para salvarles a ellos. Cuando el Señor Jesús hacía muchos milagros grandes ante los que creían en Jesucristo. Pero ante los malos nunca mostraba su gran poder ni hacía milagros grandes. Tampoco les daba la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo así:
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera te manda señal, pero señal no le será dada. Señal indica milagros, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, ¿qué indica? Jonás estaba en el pez durante 3 días, 3 noches y 3 días. O sea, Jesucristo murió en la cruz y su cuerpo estaba en el sepulcro durante 3 días, 3 noches y 3 días. Y al tercer día resucitó, ¿cierto? El milagro mire, la señal del profeta Jonás indica la cruz, la muerte de Jesús. Dios mostró de antemano sobre la muerte de Jesucristo a través de Jonás. Así como Jonás estaba en el pez durante 3 días, Jesucristo estaba en el sepulcro durante 3 días. Pero Jonás murió o salió del pez grande, ¿sí o no? Mire, entrar en el pez indica la muerte de Jesucristo. Salir del pez grande indica la resurrección de Jesucristo. Así como Jonás salió del pez, Jesucristo resucitó al tercer día. Así, especialmente Jonás, ¿cuándo salió del pez? Después de 3 días, ¿cierto? La señal del profeta Jonás indica la muerte de Jesucristo. Por eso aquí dice, sino la señal del profeta Jonás. Pero señal no le será dada. No le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús no podía mostrar su gran poder ni hacer milagros grandes. Solamente Jesucristo podía mostrarles a ellos la señal del profeta Jonás, o sea, la muerte. Porque Jesucristo obviamente tenía que morir. Aunque ellos no creían, Jesucristo, para cumplir su misión, tenía que morir en la cruz para quitar nuestros pecados, ¿cierto? De verdad, en este momento Jesús no les mostró nada. No hizo nada. Según esta palabra, Jesucristo murió en la cruz. Pero imagínense, así como estas personas tenían ganas de ver milagros grandes del Señor, ahora también sucede lo mismo. Muchos tienen ganas de ver milagros grandes, sanación. ¿Es bueno o no? ¿Es bueno o malo? Sin creer en la palabra ni en Jesucristo, si uno solamente quiere ver milagros grandes y quiere creer en los milagros, es malo, es duro ante Dios. No alcanzará a recibir la gracia de Dios. Nunca podrá ser salvo tal persona. Nunca podrá ser salva tal persona. Busquemos. Primero vamos a ver el versículo 40. El versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De verdad, la señal de Jonás indica la muerte de Jesucristo, ¿cierto?
Lucas capítulo 24, 7. Lucas capítulo 24, el versículo 7. Lucas 24, 7 les leo, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Así dijo, ¿no? Esto significa que Jesucristo iba a ser crucificado e iba a estar en el sepulcro durante 3 días. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto significa, de verdad, así como Jonás estaba en el vientre de pez durante 3 días, Jesucristo estaba en el sepulcro durante 3 días. Y así como el profeta Jonás salió del vientre de pez, Jesucristo resucitó al tercer día. Dios mostró de antemano sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de la señal de Jonás. Pero aquí podemos recibir una lección importante, una lección más. Jesucristo les reprendió a los duros que estaban ahí, ¿cierto? Jesucristo les dijo, la generación mala y adúltera te manda señal. La generación mala quiere ver milagros, pero no les será dada la señal. Así dijo, ¿no? Ahora también hay muchos que creen en milagros, sin creer en la palabra ni en el Señor. Es malo. Nunca alcanza a recibir la salvación. El que experimenta algún milagro y ve milagros grandes, piensa que tiene mayor fe y es salvo. Por eso, no quiere escuchar la verdadera palabra, porque no tiene interés en la palabra, porque ya ha experimentado milagros grandes, ¿no? Piensa que es como Dios. No es necesario la palabra, porque ya es como Dios, porque ha experimentado muchos milagros. Se van al infierno sin poder recibir la gracia de Dios. Tal persona nunca puede recibir la misericordia de Dios. Busquemos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9. Segunda de
Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9. El versículo 9 les leo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Donde hay sanación y milagros grandes, ahí Satanás está y el diablo está operando fuertemente, pero es estafa, mentira y engañoso y engaño. ¿Sí me entiende? Esto significa. El versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que siguen a los milagros, a milagros grandes, no quieren recibir el amor de Dios ni la palabra que es la verdad. Por eso no pueden ser salvos. Aquí dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el amor de la palabra para ser salvos. ¿Por qué? Siguen milagros grandes. Siguen al diablo. Por eso, Dios les deja nada más. Porque no quieren recibir el amor de Dios ni la palabra de Dios, sino que solamente siguen al diablo y sus milagros. Por eso Dios les deja nada más. Entonces al final serán engañados por el diablo y se irán al infierno, nada más. El versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Significa que Dios les deja sin poder, sin ayudarles, porque siguen al diablo y los milagros. Por eso les deja nada más. Por eso serán engañados por el diablo y al final caen al infierno nada más. Para que crean la mentira, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Significa que Dios les deja. Entonces ellos corren por el mal camino, siguiendo al diablo y a los milagros. Por eso serán engañados y crean en la mentira, en los milagros y en el diablo. Por eso al final se van al infierno. ¿Sí me entiende? A fin de que sean condenados, serán juzgados todos los que no creyeron a la verdad. Creer en milagros es peligroso, es creer en el diablo. Los que siguen a los milagros están controlados, son controlados por el diablo. Donde hay, en alguna iglesia hay poder, señal, milagros y sanación. Ahí el diablo opera fuertemente. Es muy peligroso. Apártese
de tal iglesia. Aquí dice la Biblia, ¿sí o no? Hay que creer en la verdadera palabra. La verdadera palabra tiene poder. Y la palabra salva a las almas y les cambia, ¿sí o no? De verdad. Dios, mire, cuando la Biblia no estaba completa, se necesitaban milagros. Por eso los apóstoles hacían muchos milagros. El Señor les permitió eso. Porque en esa época se necesitaba hacer milagros ¿para qué? Para predicar, para testificar al Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Por eso, viendo milagros, muchos creyeron en Jesucristo y recibieron la salvación. Porque en esa época la Biblia no estaba completa. La Biblia y la palabra de Dios es el mayor milagro. Pero en nuestra época ya la Biblia está completa. O sea, si aprendemos la palabra de Dios, nos sorprendemos, ¿sí o no? Porque hay muchas evidencias seguras y también todas las señales, todas las palabras, todas las profecías se han cumplido. Por eso podemos creer muy bien en Dios y en la palabra, ¿cierto? De verdad, la Biblia es el mayor milagro en nuestra época. Por eso en nuestra época no hay milagro. Dios no nos permite hacer milagros grandes. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. Y la palabra de Dios es el mayor milagro. Y además, en la iglesia hay mayor milagro, o sea, la operación de la salvación, ¿cierto? Aunque los apóstoles resucitaron a los muertos y sanaron a los enfermos, ellos murieron después de un poco de tiempo, ¿sí o no? Pero podemos salvar a las almas que están yendo al infierno. Entonces, ellos nunca morirán, podrán vivir eternamente en el cielo, sin morir. Es un mayor milagro, ¿sí o no? Pero a través de nosotros, de verdad, muchos siguen recibiendo la salvación. Es un mayor milagro. A través de la iglesia, a través de su palabra, Dios opera grandemente y salva a los pecadores y a las almas. En nuestra época, esto es un mayor milagro. Por eso no hay otros milagros pequeños. Sanación, hablar en lenguas, son milagros pequeños nada más. Salvar a las almas muertas es un mayor milagro. ¿Sí me entiende? Bueno, pasemos. La señal de Jonás indica la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, los que tenían ganas de ver milagros grandes del Señor, ¿habrían sido salvos? Ellos no podían ser salvos. Entonces, ¿dónde estarían ahorita? Estarían en el infierno. Asimismo, los que siguen a los milagros estarán en el infierno. No es bueno, es malo ante Dios. El Señor les dijo directamente, la mala generación les reprendió, porque ellos sin creer en Jesucristo, sin querer escuchar la palabra de Dios, solamente querían ver milagros. Eran malos ante Dios, ante el Señor.
¿Sí me entiende? Quieren ver milagros grandes. Yo no puedo hacer milagros. Solo puedo predicar la verdadera palabra. Ya pasemos. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, el versículo 8. Levítico 16, 8. Les leo. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel. Azazel, ¿cuál? Azazel. No sabe. Azazel. Lo presentará vino delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué significa esto? Y especialmente aquí sale Azazel. ¿Quién es Azazel? Siempre la ofrenda y el sacrificio en holocausto indica la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Siempre los animales tenían que morir derramando la sangre, ¿cierto? Indica a nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el Cordero de Dios. Todos los corderos, todos los cabríos y becerros indican al Señor Jesucristo que era el Cordero de Dios. Y también los animales murieron cargando el pecado de los israelitas, ¿cierto? Mire, el sacerdote y el pecador, aquí hay la mano del sacerdote y la mano del pecador. Ellos pusieron la mano en la cabeza del cordero y el sacerdote oraba. Dios, perdónale a este pecador. Y el pecador también, el pecador israelita también oraba a Dios. Dios, perdóname todos mis pecados. Dios, yo he pecado algo. Dios lo sabe. Perdóname. En este momento, Dios le traspasó los pecados al Cordero. Entonces, el pecado fue traspasado al Cordero, ¿no? Por eso ya el Cordero cargó el pecado de israelita. Por eso tenía que morir, especialmente derramando la sangre, ¿cierto? Asimismo, Dios puso la mano en la cabeza de Jesucristo y le entregó el pecado del mundo y todos mis pecados. Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso Juan Bautista testificó a Jesucristo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le traspasó todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre, ¿cierto? Por eso Levítico es un poco difícil, pero todo el sacrificio y toda la ofrenda indica la muerte de Jesucristo y la cruz. Entonces podrá entender mejor, ¿no?
Cada vez que sale la ofrenda, piense, medite en el Señor. El Señor murió así, de esta forma. Dios mostró de antemano sobre la muerte del Señor Jesucristo por mí a través de esta ofrenda en holocausto. Entonces podrán entender mejor el libro bíblico Levítico. No será muy difícil. Aquí el versículo 8, 9. Si vemos aquí, sale 2 cabríos, ¿no? Uno para ofrendar en holocausto y otro para enviar al desierto, ¿cierto? El versículo 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Lo ofrecerá en expiación. Este cabrío murió en holocausto. Ofrendó a Dios en holocausto, ¿sí o no? Perdón. Este cabrío murió para ofrendarle a Dios en holocausto. El versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, y lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué indica los 2 cabríos? Los 2 cabríos indican al Señor Jesucristo. Un cabrío murió para ofrendarle a Dios en holocausto, ¿cierto? De esta forma Jesucristo murió crucificado. De verdad, Jesucristo, muriendo en la cruz, ofrendó a Dios en holocausto. ¿Sí me entiende? Y un cabrío se fue al desierto. Aquí vea. El versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Azazel qué significa? Azazel significa a Jesucristo. ¿Cuál es Azazel? Azazel indica al Señor Jesucristo. Y este cabrío se fue al desierto, ¿sí o no? Para enviarlo a Azazel al desierto. Se fue al desierto, lo dejó ir al desierto, ¿sí o no? Para Azazel. ¿Qué significa esto? Mire, significa esto. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mire, este cabrío se fue, ¿a dónde se fue? Se fue al desierto. Jesucristo justamente caminaba en el desierto, cargando el pecado del mundo. Este cabrío también, cargando el pecado de israelita, caminaba en el desierto, cargando el pecado. Es el modelo y la sombra de Jesucristo que caminaba en el desierto, cargando el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Azazel indica al Señor Jesucristo. Para hacer la reconciliación sobre él. Por el sacrificio de nuestro Señor, por la sangre de Jesús, nos hemos reconciliado con nuestro Padre Dios. ¿Sí o no? Él era el juez y éramos pecadores que teníamos que ir al infierno. Pero por la sangre de Jesús y por su sacrificio ya estamos limpios, somos lavados, perdonados. Ya nos reconciliamos con Dios Padre, que era el juez, y nos llevamos muy bien, ¿cierto? El cabrío que caminaba, se fue al desierto y caminaba ahí, cargando el pecado.
indica al Señor Jesucristo que caminaba en el desierto cargando el pecado del mundo. Y Azazel también indica a Jesucristo. ¿Sí me entiende? Ambos cabríos indican al Señor Jesucristo. Uno murió ofrendándole a Dios en holocausto. Y otro se fue al desierto cargando el pecado. De esta forma, Jesucristo cargó el pecado del mundo y todos mis pecados y murió en la cruz. A través de este asunto, Dios mostró de antemano sobre Jesucristo que cargó nuestros pecados y murió en la cruz. ¿Sí me entiende? Juan 1:29. Juan 1:29. Les leo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para enviarlo a Azazel al desierto. Un cabrío se fue al desierto. Esta palabra está conectado con este versículo, Juan 1:29. ¿Sí me entiende? Ambos cabríos indican al Señor Jesucristo que cargó el pecado del mundo y murió en la cruz. ¿Sí me entiende? Ok, pasemos. Éxodo capítulo 15, el versículo 27. Busquemos. Éxodo 15, 27. Éxodo 15, 27. Les leo. Éxodo 15, 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué significa 12 fuentes de aguas y 60 palmeras? Aquí se usa palmera. Es palma. Es palma. Llegaron a Elim. Los israelitas llegaron a Elim. Ahí habían 12 fuentes de aguas. Significa que habían aguas. Habían aguas. En el desierto normalmente no hay agua, ¿no? Pero en Elim habían aguas. 12 fuentes de aguas. Habían muchas aguas. Y 60 palmeras. O sea, 60 palmas. Entonces, era un buen lugar. Habían muchas aguas y mucha sombra, ¿cierto? Sí. Me preguntó eso. ¿Qué significa 12 fuentes de aguas? Indican muchas aguas, nada más. Nada más. Y 60 palmeras eran 70 palmas nada más, no hay significado. ¿Ok? Pasemos. No hay un significado ni una enseñanza espiritual. Pasemos. Efesios capítulo 4.
Efesios 4:14. Efesios 4:14. Les leo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa esto? Aquí dice, para que ya no seamos niños. No vamos a ser niños en la fe. Esto significa. ¿Para qué? Para que no sean engañados por mala doctrina. Los niños fácilmente son engañados por los adultos, ¿cierto? Por eso, algunos niños son llevados por malos. Ven acá, ¿no? Yo le doy dinero, yo le doy, ¿no?, rica comida y galleta. Les sigue. Asimismo, los niños en la fe fácilmente son engañados por mala doctrina y por malos. Si usted no tiene mucho conocimiento de la Biblia, ni sabiduría, podría caer fácilmente, siendo engañado por mala doctrina y por alguien que le da mala palabra. Por eso, debe aprender muy bien la palabra de Dios, para que tenga mucho conocimiento de la Biblia. Entonces será adulto en la fe, no será engañado por mala doctrina, porque distingue muy bien. Esto no es correcto, no es así. Dios nunca dijo así. La palabra dice así. Podrá distinguir muy bien la mala doctrina y buena doctrina. En la iglesia de Éfeso también habían niños en la fe. Creo que, ¿por qué dijo el apóstol Pablo esto? Tal vez algunos hermanos pequeños en la fe habrían sido engañados por mala doctrina, por algunos malos. Habrían caído, se habrían apartado de la iglesia, tal vez, por mala doctrina. Si usted acepta alguna mala doctrina, podría caer. Si usted escucha alguna palabra averiguando algo en YouTube, caerá, será engañado por mala doctrina, se confundirá, sin poder distinguir muy bien la mala doctrina. Los adultos en la fe que tienen mucho conocimiento de la Biblia distinguen muy bien escuchando algo mala doctrina. Pero si usted es pequeño, aún pequeño en la fe y no tiene mucho conocimiento de la Biblia, entonces no puede distinguir bien la mala doctrina, aunque escuche algo malo. Creo que está bien. Creo que esta palabra es correcta. Esta doctrina, creo que está bien. Será engañado fácilmente. Por eso, si escucha algo, tiene que preguntarle al pastor. Pastor, yo he escuchado algo, pero ¿esto es bueno o malo? ¿Esta doctrina es mala o buena? ¿Es correcta o incorrecta? Tiene que preguntarle al pastor. Entonces el pastor distingue muy bien. Es injusticia, es incorrecta. No tiene que escuchar tal palabra. Así, tiene que distinguir, tiene que recibir una consulta con el pastor y preguntarle frecuentemente, cada vez que tenga alguna inquietud
¿Ok? Aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, no vamos a ser niños en la fe, ¿no? Para que no seamos engañados por la mala doctrina. Eso significa. ¿Sí me entiende? Pasemos. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, el versículo 4. Apocalipsis 9, 4. Les leo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La pregunta es que, ¿quiénes eran? ¿Quiénes serán? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes serán? O sea, indican a los no salvos que se quedarán en los 7 años de tribulación. O sea, en los 7 años de sufrimiento habrán muchas plagas de Dios, ¿no? Por eso los ángeles ya dañarán, herirán a los no salvos. O sea, pero, excepto los sellados. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán a los sellados? A los 144,000 israelitas. Ellos serán sellados por Dios, por el Espíritu Santo. Mire, ¿nosotros somos sellados o no? ¿Qué les parece? Yo tengo aquí el sello, aunque no se vea. No. Aquí está, ya. Aquí sí, aquí no. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí o no? Es el sello. ¿Qué sello? El sello de la salvación. O sea, somos sellados por el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. O sea, busquemos. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 22. Segunda de Corintios 1, 22, les leo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así dijo, ¿no? El cual también nos ha sellado. O sea, el Espíritu Santo nos selló y fuimos sellados cuando hemos recibido la salvación. Y nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Así dijo, ¿no? Ya somos sellados, ¿cierto? Entonces, los sellados, ¿a quiénes indican? En los 7 años de tribulación, a los israelitas que recibirán la salvación. Ellos serán sellados. Excepto ellos, todos los no salvos, o sea, no sellados, serán juzgados por Dios, sufrirán mucho. Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 4.
Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, les leo. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Solamente ellos podrán ser salvos en los 7 años de tribulación. ¿Quiénes serán? A los israelitas. Especialmente su número son 144,000. Pero aquí dice 144,000 sellados. Así dijo, ¿no? Sellados. Sellados. Significa que ellos serán salvos. Serán sellados por el Espíritu Santo. Otra vez veamos Apocalipsis 9:4. Apocalipsis 9:4. Les leo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Creo que, mire, significa que los hombres no salvos serán juzgados por Dios. Los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Creo que los 144,000 israelitas tendrán sello de Dios en sus frentes. Tal vez, ¿cierto? Podría ser. No sé, pero aquí, en sus frentes, así dijo, ¿no? Entonces, tal vez ellos, mire, somos sellados en el corazón, ¿sí o no? Pero creo que ellos serán sellados en las frentes. Podemos suponerlo, ¿cierto? Aquí dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, habrán hombres que no tendrán el sello de Dios en sus frentes. Al contrario, habrá algunos que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tal vez ellos serán sellados por el Espíritu Santo en sus frentes. Pero lo importante aquí, ¿quiénes indican a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes? Indican a los no salvos que se quedan en los 7 años de tribulación. Ellos serán juzgados por Dios. Esto significa. ¿Sí me entiende? Ok, pasemos. ¿Están cansados? Un poquito más vamos a aprender. Ok. Mateo 8, el versículo 11. Mateo 8, 11 al 12. Les leo, Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí la pregunta es que, ¿a quiénes indican los hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera? ¿A quiénes indican? ¿Qué les parece? ¿Ah? No sé, no sabe. ¿Ah? ¿Ah? ¿Diablo?
A los que siguen al diablo, puede ser, pero justamente a quienes indica. Entonces, les ayudo. Mire, la tierra de Israel está en la mitad del mundo, ¿no? Está central del mundo, ¿no? Perdón. La tierra de Israel está en la mitad del mundo, ¿cierto? Entonces, excepto Israel, que vive en la parte central del mundo. Todos los gentiles viven en el oriente, en el oeste, en el norte y en el sur, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ellos aceptaron al Señor Jesucristo o le rechazaron. Los israelitas le rechazaron al Señor Jesucristo y le recibieron. Le rechazaron. Por eso el Evangelio fue traspasado a los gentiles. Por eso muchos gentiles reciben la salvación desde que los israelitas rechazaron al Señor Jesucristo hasta ahora, ¿cierto? Mientras Israel sufría durante 1900 años, muchos gentiles recibieron la salvación. A pesar de que Israel fue restaurado, aún son duros, no creen en Jesucristo. Por eso, aún los gentiles siguen recibiendo la salvación, ¿sí o no? Otra vez leamos el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A quiénes indica? A los gentiles que recibieron la salvación. Ellos entrarán en el cielo, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí o no? Es verdad. El versículo 12. Más los hijos del reino. ¿A quiénes indica? A los israelitas. Ellos son reinos. Ellos son los hijos del reino. Son pueblo escogido por Dios. ¿Cierto? Sin embargo, de verdad, ellos son los hijos del reino. ¿Por qué? Son especiales. Israel es un pueblo muy especial y escogido por Dios. Son los hijos del reino, son los hijos de Dios. Sin embargo, rechazaron al Señor Jesucristo y además le mataron. Por eso, serán echados a las tinieblas de afuera. Ellos se van al infierno. Ellos se fueron al infierno. Todos los israelitas que le rechazaron. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos se arrepentirán mucho, sabiendo y entendiendo que el Señor Jesucristo, que ellos le crucificaron, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Llorarán mucho arrepintiéndose. Nos equivocamos grandemente. Hemos crucificado al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Llorarán mucho. Los hijos del reino indican a los israelitas que le rechazaron al Señor Jesucristo. Se fueron al infierno. Y mientras ellos sufrían por sus pecados durante 1900 años, muchos recibían la salvación y ahora también muchos siguen siendo salvos.
¿Sí me entendieron? Ya, pasemos. Mateo 27, 50. Mateo 27, 50. Mateo 27, 50 al 53. Les leo. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Es un acontecimiento, era un acontecimiento real o no? Sí, era real. De verdad, cuando el Señor murió en la cruz, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, el cuerpo de muchos salvos se levantaron y entraron al cielo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el Señor venga, los salvos serán arrebatados. Y también los salvos muertos se levantarán y resucitarán. Dios mostró de antemano sobre la resurrección de los salvos a través de este acontecimiento. Primero, los salvos muertos se levantarán y resucitarán, y su cuerpo entrará al cielo. Y después los salvos vivos en la tierra serán arrebatados. Es el modelo y la sombra del arrebatamiento. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. Les leo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos en Cristo indican, ¿a quiénes indican? A los salvos. ¿Ellos resucitarán primero o segundo? O sea, primero. Ellos resucitarán primero. Y después los salvos, o sea, nosotros. El versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor murió, muchos muertos se levantaron y resucitaron y entraron al cielo, ¿cierto? Asimismo, cuando el Señor venga otra vez, todos los muertos primero se levantarán y resucitarán. Y los salvos vivos también serán arrebatados junto con ellos. Y todos los salvos recibirán al Señor Jesucristo en el aire. Así es nuestra mayor esperanza, ¿cierto? Por eso, aunque tengan muchas dificultades, sufrimiento, alguna enfermedad, no se preocupe. Algún día, pronto, el Señor vendrá.
estaremos en el cielo. ¿Tiene miedo de muerte? No tenemos miedo ni temor de muerte. ¿Por qué? Sabemos que estaremos en el cielo juntamente con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Pronto. ¿En el cielo hay enfermedad? No hay enfermedad. No se preocupe, aunque ¿no? le duela algo y tenga enfermedad, no se preocupe. La vida es corta. El Señor viene pronto. Antes de que usted muera, seguramente el Señor vendrá. Ya no tenemos mucho tiempo. Falta un poco de tiempo. Podría ser 1 año o 2 años. No sabemos exactamente, pero seguramente el Señor vendrá pronto. Por eso, solamente vamos a esforzarnos en hacer muy bien la vida cristiana. Hay que procurar predicar y hacer bien la vida cristiana. Es tener fe. Así como los muertos se levantaron y resucitaron, los salvos serán arrebatados. Este acontecimiento es el modelo y la sombra del arrebatamiento para los salvos. ¿Sí me entiende? Entonces, los muertos que se levantaron y resucitaron, ¿dónde estarían ahora? Están en el cielo. Están en el cielo. Mire, ellos murieron. Un día ellos murieron. Y el espíritu de ellos subieron al cielo, ¿cierto? Entonces, el espíritu de ellos hasta ahora están en el cielo, ¿sí o no? Sí, es verdad. Y el cuerpo de ellos también. Cuando ellos murieron, su espíritu, el espíritu de ellos entró al cielo, ¿cierto? Y se quedó ahí. Pero cuando el Señor murió, el cuerpo de ellos también se levantó y resucitó y entró al cielo. Por eso tal vez Dios habría juntado el cuerpo y el espíritu de ellos. Entonces, ellos tendrían cuerpo, ¿no? Sí, claro que sí. Tendrán cuerpo. Pero no como nosotros, sino como el cuerpo del Señor. El Señor resucitó y su cuerpo estaba muy glorioso. Era muy glorioso. Pero tenía cuerpo. Porque sus discípulos le tocaron. ¿Sí o no? Señor, ¿realmente tú eres Señor? ¿No? Los discípulos podían tocarle, ¿sí o no? El Señor tenía cuerpo maravilloso, especial y glorioso. Asimismo, nuestro cuerpo también se levantará y resucitará después de morir, si el Señor viene tarde. Aunque muramos, el Señor nos resucitará hasta nuestro cuerpo. Si morimos antes de la venida del Señor, nuestro espíritu estará en el cielo, ¿cierto? Y después de pasar más tiempo, ya el Señor vendrá, ¿cierto? Entonces, en este momento, nuestro cuerpo que estará en el sepulcro también se levantará y resucitará y entrará al cielo. Dios juntará mi espíritu y mi cuerpo. Y mi cuerpo será transformado como el cuerpo glorioso del Señor. Así vivirá eternamente en el cielo. No solamente el espíritu, sino el cuerpo también. ¿Sí me entiende? ¿No me entiende? ¿Sí me entendieron? Muy bien. Ya. Entonces pasemos. Marcos.
Ya faltan dos preguntas, pero son fáciles y simples. Entonces, vamos a aprender todo. Ya, Marcos capítulo 2, el versículo 14. Marcos 2, 14. Marcos capítulo 2, el versículo 14. Marcos 2, 14. Les leo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. O sea, Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. O sea, Leví, hijo de Alfeo. Si vemos aquí, o sea, sígueme. El Señor le llamó a Leví, y él, ¿qué estaba haciendo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él era publicano y estaba calculando el dinero. Y cuando el Señor le llamó, él, dejando todo, de inmediato le siguió al Señor, ¿cierto? ¿A quién indica? ¿Ah? Leví. ¿Quién era él? Leví. Porque si vemos en el nombre de los discípulos de Jesús, no sale Leví, pero solamente aquí sale como Leví. Leví era Mateo. Él era publicano. Mateo 9:9. Aquí, si vemos aquí, mire, el papá de él era Alfeo, ¿no? Alfeo. El papá de Alfeo, el hijo de Alfeo era Mateo, que escribió el libro bíblico Mateo. Mateo capítulo 9, el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es el mismo asunto, ¿no? Él estaba sentado calculando el dinero, ¿cierto? Y también él era el publicano. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Es el mismo asunto. Pero si vemos en Marcos capítulo 2, el versículo 14 sale como Leví. Y en Mateo capítulo 9, el versículo 9 sale como Mateo. Es el mismo hombre. Mateo tenía otro hombre, Leví, nada más. ¿Sí me entiende? Leví, ¿quién era? Era Mateo, que escribió el libro bíblico Mateo. Pasemos. Última pregunta. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios 6, 12. Efesios 6, 12 les leo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero hay que saber quiénes indican nuestro enemigo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos salen aquí detalladamente: principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, ¿no?, en las regiones celestes. Todo esto indica al diablo. Estamos peleando contra el diablo, contra los demonios, de verdad. No tenemos una batalla carnal. No peleamos disparando, ni explotando la bomba, sino con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Todos los días peleamos contra el diablo. Siempre tenemos una batalla fuerte y espiritual contra el diablo. Esto significa: los no salvos no tienen una batalla. ¿Por qué? Ellos siguen al diablo. No pelean contra el diablo. Pero somos salvos. No somos del diablo, sino del Señor. Antes estábamos en el mundo y seguíamos al diablo y éramos de él, pero salimos del mundo por la gracia de Dios y por su misericordia y por su ayuda, y hemos recibido la salvación. Y ahora somos escogidos por Dios y hemos entrado en los pocos números, en los pocos escogidos, y somos del Señor. Por eso estamos distinguiéndonos del mundo, del pecado y del diablo, aprendiendo la palabra de Dios, reuniéndonos junto con los hermanos salvos. Estamos guardando nuestra fe y nuestro corazón para que no pequemos y no nos contagiemos por el pecado y por las tentaciones de Satanás. De verdad, estamos peleando fuertemente contra el diablo, primero para guardar nuestro corazón y nuestra fe, ¿cierto? Segundo, para salvar a las almas estamos peleando fuertemente contra el diablo, porque los no salvos son del diablo y el diablo les controla y les agarra y no quiere dejar recibir la salvación, no quiere dejarles recibir la salvación. Por eso, salvarles es muy difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios, con su gran poder y con la palabra de Dios, que es el poder de Dios, podemos pelear fuertemente contra el diablo para salvar a las almas. Pero primero tenemos que guardar nuestra fe y nuestro corazón. Entonces ya ahí sí podemos pelear fuertemente contra el diablo. Si no guarda bien su fe y su corazón, caerá fácilmente. Sin guardar muy bien su fe, ¿cómo podría pelear contra el diablo? Cayendo, ¿cómo podría pelear contra él? Primero, tenemos que pelear fuertemente contra el diablo para que no pequemos y guardemos muy bien nuestra fe y nuestro corazón. Así tenemos una batalla espiritual y fuerte contra él. Eso significa. Y el diablo está gobernando todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, de verdad. En todas las partes del mundo hay demonios. El diablo es capitán, ¿no? Él manda a sus siervos para
gobernar todo el mundo, ¿no? Hay muchos grupos. Grupo 1, está en Estados Unidos. Grupo 2, en Corea. Grupo 3, en Ecuador. Así, Satanás manda todo. Hay conferencia de verano. Es una gran conferencia, ¿no? Ya, grupo 1, 2, 3. ¿No? Los 3 grupos estén en el campamento que queda, ¿no? en Daule, en Jardín de la Vida, ¿no? ¡Wow! La palabra está siendo predicada fuertemente. Grupo 4, ¿dónde está? Grupo 4, vaya rápidamente, ¿no? Al campamento. Así, siempre Satanás controla todo el mundo a través de sus siervos. Ellos son como el ejército que tiene mucho entrenamiento, de verdad. Ellos trabajan fuertemente centrándose en el diablo, en Satanás. Trabajan muy bien, de verdad. Asimismo, nosotros también tenemos que ser uno y unirse, centrándose en nuestro Señor, que es la cabeza de nuestra iglesia. El Señor es capitán, nuestro capitán, y somos los soldados de Cristo. Así, entre los soldados de Cristo y los demonios hay una batalla fuerte. Entre el Señor Jesucristo, que es el Rey de los reyes, y Satanás, que es el Rey del mundo, hay una batalla fuerte. Somos los soldados de Cristo. Tenemos que pelear fuertemente contra el diablo, primero para guardar nuestro corazón y nuestra fe, y para salvar a las almas, y para rescatarles del diablo y del infierno. Es nuestra misión. Para esto vivimos en esta tierra. Es el propósito de nuestra vida. Salvar a las almas, guardando nuestra fe. Por eso, siempre no vamos a olvidar que tenemos una batalla fuerte todos los días. ¿Ok? ¿Contra quién? Contra el diablo. Ok, hasta aquí. Pero no se preocupe, si así ustedes asisten bien a la iglesia, siempre aprenden bien la palabra de Dios, escuchan sin falta sermones, ¿no? Participan bien en las reuniones y además, entonces podrán guardar muy bien su fe y su corazón, porque en la reunión hay gracia maravillosa del Señor. El Señor les da mucha gracia cada vez que participa en la reunión y en sermones, ¿sí o no? Por eso alcanza a recibir mucha gracia y podrá guardar muy bien su fe y su corazón. Ahí sí podrá pelear más fuertemente contra el diablo y podrá predicar activamente y salvará a muchas personas. Llevará muchos frutos. Ajá. Por eso, de esta forma, hagan bien la vida cristiana sin cesar. Entonces, siempre podrán distinguirse del mundo, haciendo bien la vida cristiana, guardando su fe. Y además, por tener mucha fuerza y gracia, con el poder del Espíritu Santo, con su ayuda, podrán predicar muy bien y salvarán a muchas personas a través de la operación del Espíritu Santo. Ok, por eso no hace falta que tengan miedo del diablo, no es nada, no es nada. Ya, ¿sabe? Si vemos en la Biblia, el Señor nos hará pisar la cabeza del diablo en la tierra. ¿Lo sabe? Así dijo el Señor, así sale en la Biblia. ¿Sabe? ¿No encontró tal palabra? Busquemos, por último. Romanos capítulo 16, el versículo 20. Romanos capítulo 16, el versículo 20. Romanos 16, 20.
Les leo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Así dijo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios nos hará pisar la cabeza de Satanás. Bajo nuestros pies. ¿Sí o no? Pisar está bien, pisar. No. Ya. Con nuestros pies. ¿Sí o no? No hace falta que tenga miedo del diablo. No es nada. Dios es el más fuerte. Él es más fuerte. El Señor es más fuerte que el diablo. El diablo no es nada. Comparando con nuestro Señor. Ok, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos cada vez más. Danos tu mucha sabiduría e inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Solamente confiamos en ti, Señor. Bendice a todos los hermanos y a todas las iglesias de Ecuador. Y también, especialmente, hay algunos que trabajan en el campamento y también en la iglesia de Macas. Siempre dales mucha gracia y muchas bendiciones, mucha fuerza, ánimo. Siempre guárdales la seguridad y la salud. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Continuamente